Pregunta relativa a las actitudes políticas del Gobierno formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿tiene previsto poner fin al desconcierto político en el que ha instalado la acción de Gobierno en Aragón? Gracias, señor Beamonte. Señor presidente. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, creo que en este tiempo de desconcierto general, cada cual debe hacer su autoexamen correspondiente al respecto. Gracias, señor Beamonte. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Pues sí, en este autoexamen usted puede decir lo que quiera, pero la realidad es tozuda, señor Lambán. Lleva 3 años en un desconcierto político permanente. Y esto nada tiene que ver ni con la estabilidad inestable, ni siquiera la situación que tiene de Gobierno en minoría. Tiene que ver con usted, que es el presidente del Gobierno, que destroza lo que es el respeto parlamentario y lo que es la estabilidad institucional. Mire, intentar utilizar al resto de formaciones políticas como si fuésemos marionetas, pues no es lo más correcto. Y lo que ha conseguido es que temas fundamentales para la comunidad autónoma pues al final hayan quedado paralizados. Y lo han quedado por sus actitudes. Ahí tiene pues, sencillamente lo que es la renta social básica, su proyecto estrella, o lo que tiene que ver con el ICA, del que antes se hablaba tanto, después no se hablaba nada y ayer se habló algo. O lo que tiene también que ver con los hospitales y el mercadeo que hubo al respecto. O lo que tuvo que ver, señor Lambán, con una posición pues un tanto rancia de sectarismo con el tema de la educación. Pues mire, y si podríamos hablar también del cambalache que hubo con la presidencia de las Cortes y cuando no, pues con alguna otra cuestión, como bien sabe usted, de falta de seriedad en la tramitación de los presupuestos o con el tema del cambio de sillones. ¿Y qué quiere que le diga con un documento famoso que tiene que ver pues, con la educación, con muchas otras cosas, que tiene que ver con esa generosidad que tuvimos para aprobar el techo de gasto en el 2016, que entraba en el 2017 y que poco tiempo le faltó para firmar lo más sectario que se puede firmar, lo más parecido a una especie de pacto del dinero? Mire, señor presidente, en estos últimos días el desconcierto llega a otra realidad y es al tema, algo fundamental, al impuesto de sucesiones. Y lo que es una demanda social, pues se ha convertido en un sainete a conveniencia, en un espectáculo para blanquearse de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. A un grupo lo ha utilizado, allá ellos, pero al resto nos ha despreciado, señor Lambán. Al resto de grupos nos ha despreciado. ¿Y ahora se da cuenta de que el impuesto de sucesiones es injusto? ¿Ahora se da cuenta de que el impuesto de sucesiones y algunos otros impuestos son un agravio para el conjunto de los aragoneses? Pues mire, sí que le ha costado. Pues le voy a recordar que injusto y agravio también es lo que ocurre en donaciones, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en patrimonio, en el impuesto de las rentas de las personas físicas, sobre todo en ese tramo que fuera del exento somos la primera comunidad autónoma a gravar a los que menos ganan, señor Lambán, a los que menos ganan. Por eso le tengo que decir, señor Lambán, que es usted el campeón y le debería alegrar ser el campeón, le debería alegrar, pero llega tarde y mal con este tema. Y además lo hace sin haber dialogado y lo hace además sin tener los apoyos suficientes. Usted, señor Lambán, hablar en estos momentos de desconcierto casi se queda corto. Usted actúa haciéndose hueco a golpe de codazo, buscando cómo situarse de la mejor manera posible en función de lo que le dan las encuestas. Lo está haciendo así últimamente. Por eso toda la legislatura está siendo, señor Lambán, un fraude para el conjunto de la sociedad aragonesa, un fraude para los aragoneses. Acabe con esto y asuma la necesidad que tiene de diálogo. Lo haga con franqueza, lo haga con humildad, lo haga con sentido común, ese que yo siempre le he presumido que tenía. Lo haga además de corazón, lo haga pensando en el interés general. Y no cargue a los demás las consecuencias si no hace lo que no tiene que hacer. Mire, a pesar de esas actitudes, a pesar de esas situaciones que no hace falta que yo les repita, yo le ofrezco la posibilidad de que dialoguemos. Y le vuelvo a repetir, no cargue sobre los demás las consecuencias si usted no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Depende de usted y solamente de usted. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la palabra.
Señor Beamonte, creo que mi posición sobre sucesiones quedó absolutamente clara ayer. Yo no hubiera modificado el impuesto de sucesiones o no hubiera aceptado su modificación si no hubiera sido porque otros la han modificado en otros puntos de España. Eso nos ha descentralizado en cuanto a la deseable centralidad que ha de tenerse en la aplicación de este impuesto. Si no hubiera sido por eso, yo me hubiera mantenido en la posición inicial. Lo que ocurre es que no es que me parezca injusto el impuesto, lo que me parece injusto es que los aragoneses paguen más que el resto de los españoles por heredar, cosa que pasa hace poco tiempo, y eso es lo que a mí me obliga, desde el punto de vista moral, a cambiar la posición inicial y a buscar acuerdos para esa modificación del impuesto que trato de reformar, pero que no trato en modo alguno de suprimir. Señor Beamonte, creo sinceramente que confunde usted el deseo con la realidad. Creo que sus críticas, a fuerza de exageradas, acaban siendo poco creíbles. En realidad, si hemos de calificar esta legislatura, si hemos de definirla, es bastante sencillo hacerlo. Esta legislatura, para este Gobierno, significa cumplir estrictamente su programa electoral, cumplir sus pactos de investidura. Esta legislatura significa que en educación, en sanidad y en servicios sociales, Aragón ha sido la que más ha crecido. Ha crecido exactamente el 25% respecto al 13% que ha crecido la media en España, casi el doble en Aragón en servicios sociales, educación y sanidad que en el conjunto de España. Esto significa, además, que Aragón es la comunidad autónoma que más está creciendo en España en el año 2017 y que va a seguir creciendo en el 2018. Esto significa que en materia de empleo estamos creciendo por encima de la media y vamos a hacerlo mucho más con la agroalimentación y las renovables en los próximos meses. Esto significa, señor Beamonte, que hemos legislado más a estas alturas de la legislatura que en toda la legislatura anterior. Esto significa que hemos aprobado tres presupuestos que estamos gestionando con normalidad este actual, que es algo que no todos pueden decir, dicho sea de paso. Pero, como decía, señor Beamonte, que lo del desconcierto es algo que de una u otra forma nos implica a todos, nos afecta a todos, me voy a permitir el lujo de entrar en algo que me importa mucho. Me importa mucho el Partido Popular. Es un partido muy importante y, por tanto, sigo con mucha escrupulosidad todas las cosas que usted dice, todas las cosas que usted escribe. Y fíjese en las cosas que dice su asesor económico, ese que le recomienda rebajas fiscales de 230 millones de euros. El Estado no tiene que financiar el coste de los servicios básicos en el medio rural. Lo mejor es devolver las competencias de sanidad y educación. No soy partidario de las medidas de discriminación positiva ni ayudas fiscales. Teruel es atractivo por sí mismo. ¿Se da cuenta, señor Beamonte, de que estamos ante un ejemplar del libro de ese neoliberalismo salvaje que tanto daño ha causado en el mundo? Dice usted, señor Beamonte, que suplirá las rebajas con el aumento del consumo y de la base imponible que producirán sus políticas. ¿No se da cuenta, señor Beamonte, que estamos en la cresta de la ola del crecimiento, que Aragón crece más y consume más y, a pesar de todo, en este momento, con la actual estructura fiscal, no podemos cubrir los costes de los servicios y tenemos una clarísima insuficiencia financiera? Señor Beamonte, despida a ese asesor fiscal. Y no le digo que me nombre a mí, Dios me libre. Le digo que tome como referencias de política fiscal a sus correligionarios Feijóo, a su correligionario Herrera, o simplemente que haga como el ministro de Hacienda, que ayer mismo decía que busca pactar con el PSOE una subida de impuestos, justamente en las antípodas de lo que usted está diciendo aquí. No le niego que vivimos tiempos de incertidumbre, de desconcierto. Yo asumo el mío y le pido que usted asuma el suyo. Dicho lo cual, acepto de todo corazón y con toda sinceridad su oferta de diálogo. Se lo he dicho privadamente y se lo digo públicamente. El Grupo Popular es un grupo muy importante al que yo respeto, diga usted lo que diga, y desde luego tengo absolutamente claro que esa reforma del impuesto de sucesiones que nosotros hemos propuesto, sin algún tipo de actitud positiva del Grupo Parlamentario Popular, será absolutamente imposible que salga adelante. Muchas gracias.